Hola, bienvenido nuevamente a esta revisión rápida. En esta ocasión vamos a hablar sobre el Cosgar, Geogar y líneas similares de conservadores en cosmética natural. ¿Me acompañan? Los conservadores en cosmética son parte de los compuestos más importantes dentro de la preservación de nuestros productos. Se definen como sustancias de origen diverso que evitan el crecimiento de microorganismos dentro de los productos cosméticos, proporcionando protección al usuario. La incorporación de conservantes en las formulaciones cosméticas es en principio necesaria, debido a que se trata de una excelente fuente de nutrientes para bacterias, hongos y levaduras. Realmente nuestros productos, sobre todo cuando son naturales, son una fuente de minerales, son una fuente de carbohidratos y diferentes fuentes de energía para los microorganismos, por lo tanto pueden crecer en ellos. Sin embargo, encontrar el tipo de conservante adecuado o fórmula adecuada que satisfaga todos los criterios representa un desafío para todos los microbiólogos cosméticos. Vamos a encontrar básicamente dos tipos de productos. Aquellos productos que están formulados con agua, llámese geles, hidrolatos, infusiones, o con el agua presente dentro de las plantas frescas, y los que son formulados sin agua, en este caso los que tienen solamente lípidos como mantecas, aceites, ceras, aceites fraccionados o aceites esenciales. Los productos que necesitan un conservador son aquellos que están formulados con agua, los de este tipo. Sin embargo, si es una combinación de ambos, mientras lleve agua, va a requerir de un conservador. En perspectiva, de acuerdo al sistema de alerta rápida de la Comisión Europea, 62 productos cosméticos fueron llamados a revisión durante el periodo del 2008 al 2014, debido a contaminación por microorganismos. Los productos fueron reportados por 14 diferentes países y su número más alto fue del 2013 al 2014. Los microorganismos encontrados dentro de estos reportes fueron del tipo Pseudomonas, Klebsiella, Estafilococo, Escherichia, Cándida, Enterobacter, que son una mezcla de bacterias, levaduras, hongos y otros que no están aquí denotados. Sin embargo, nos damos cuenta de la importancia que es el que nosotros protejamos nuestros cosméticos. En general, la modificación de los productos cosméticos debido a la presencia de microorganismos puede resultar de la exposición al oxígeno atmosférico. Para prevenir estos efectos se pueden incorporar dos distintos grupos de sustancias: aquellos que son conservantes como tal de nuestros cosméticos y los sistemas antioxidantes. Los sistemas antioxidantes son capaces de suprimir el efecto de oxidación o pueden actuar aclarando los radicales libres de la piel, esto es disminuyéndolos o interaccionando con ellos para que desaparezcan como radicales. De esto vamos a hacer un tema más adelante donde hablemos solamente de cómo actúan los antioxidantes en la piel. Algunas de las características que tienen que reunir son: ser de amplio espectro, deben durar más que la vida útil del producto por sí mismo, no deben generar resistencias en cuanto a las bacterias, no ser agresivas para la piel. A diferencia de los antibióticos, de los que se conoce el modo de acción, los conservantes únicamente se conocen ciertos puntos de actuación. Casi todos van a trabajar desnaturalizando las proteínas, esto es, alterando la permeabilidad de la membrana, haciendo pequeños agujeros o simplemente cambiando la estructura de las proteínas que la conforman. También pueden trabajar bloqueando el transporte y la generación de energía dentro de los microorganismos. De esta manera terminarán muriendo. ¿Y de qué forma se presenta este deterioro en los cosméticos? Nosotros podemos observar ciertas características que nos llevan a pensar que algo ya está mal con la caducidad de nuestro cosmético. Por ejemplo, campos de moho sobre los productos, separaciones de fase, pérdida de la viscosidad, cambios de la imagen visual del producto, en este caso en esta paleta podemos ver algunos tipos de manchitas, cambios radicales en el aroma de los cosméticos, enranciamiento de las grasas, aparición de tinciones o de manchas locales, fermentaciones que causan un flujo anormal o un inflado en los tubos y la rotura de botellas de vidrio. Sin embargo, las formas más peligrosas son aquellas que no podemos ver y por lo tanto pensamos que un cosmético sigue funcional cuando ya está lleno de microorganismos o no han presentado un crecimiento suficiente como para que lo podamos observar. En este diagrama nosotros podemos ver un resumen sintetizado de cómo interaccionan los conservantes, cuáles son los riesgos, cuáles son las causas, consecuencias y de qué dependen estos riesgos. Vamos a analizarlo. Podemos encontrar dos causas de contaminación de nuestros cosméticos: las causas primarias y las causas secundarias. Las causas primarias pueden ser por contaminación de la materia prima o por contaminación durante la manufactura o el empaquetado de nuestros productos. Las causas de contaminación secundaria pueden ser porque no usamos un sistema conservante adecuado o porque la contaminó el usuario. Las consecuencias de ambas son las siguientes. Cuando hay consecuencias de la contaminación primaria, tenemos un riesgo en que el producto se deteriore. Cuando tenemos riesgos de contaminación secundaria,
involucran directamente la salud del usuario. Las medidas de prevención por lo general están involucradas las buenas prácticas de manufactura, así como el uso de conservadores o un fenómeno llamado autopreservación, del que hablaremos más adelante. Esas buenas prácticas de manufactura incluyen desde la recepción de la materia prima hasta los análisis que se hacen de los conservadores para saber que están en buenas condiciones. Ahora, de aquí a las consecuencias, el riesgo de que un producto se deteriore, ese deterioro lo podemos ver o visualizar de las siguientes maneras: como producción de gas, como consumo de oxígeno, como modificación del pH del producto, cambios en el color y en el olor, en la viscosidad, que se separen las fases o que haya un crecimiento visible de microorganismos. Todos ellos dependen de diferentes bacterias o diferentes hongos. En el caso de la producción de gas, por lo general son estos tipos de bacterias como los clostridios, que son bacterias anaerobias, bacterias acidolácticas, enterobacterias, levaduras, entre otros. Todos los microorganismos aeróbicos son capaces de consumir el oxígeno dentro de un cosmético. La modificación del pH por lo general está a cargo de bacterias anaerobias, bacterias acidolácticas, enterobacteriaceas y otras levaduras. Hay algunas bacterias que producen pigmentos que también pueden hacer un cambio de color dentro de nuestro cosmético, y otras bacterias que son fermentativas que van a provocar cambios en el olor. Aquellas que modifican la viscosidad pueden ser bacterias que tienen un glicocálix o bacterias lipolíticas. Y también las que causan separación de las emulsiones pueden ser bacterias fermentativas. El crecimiento visible ya se presenta por levaduras o por diferentes tipos de hongos. Ahora, volviendo a esta parte, el riesgo para la salud depende de diferentes factores. En el caso de los microorganismos, cuando hablamos de microorganismos depende del número de microorganismos con el que contábamos inicialmente en los productos. Imaginen la materia prima que nos llega sucia, que nos llega con esporas, con restos de suelo, etc. Ya estamos inoculando desde el inicio un número determinado de microorganismos que es más alto del que deberíamos tener. También el tipo de microorganismos. Algunos de ellos van a ser comensales, normales, que no representan peligro, pero otros pueden ser peligrosos para el consumidor. Y las toxinas que secretan estos microorganismos, que algunas permanecen aún cuando ya está muerto el microorganismo. El otro nivel de riesgo depende de los usuarios. Si el usuario tiene la piel herida, es más fácil que penetren los microorganismos dentro de él y causen algún problema mayor. Si se encuentra en la cavidad oral, en los ojos, que son mucosas como tal, son más sensibles y también van a permitir el paso más fácil, por ser membranas más delgadas, de los microorganismos. Los recién nacidos y las personas inmunosuprimidas tienen mayor riesgo por lo comprometido de su sistema inmune. Y como vemos, todo está asociado de maneras distintas, pero se correlaciona. Ahora veamos cómo se clasifican los sistemas de conservación. Estos pueden clasificarse por el modo de acción o por el tipo de familia al cual pertenecen sus compuestos. Los conservantes de amplio espectro, estos tienen actividad contra bacterias, contra hongos y un tipo de hongos llamados levaduras. Dentro de ellas, algunos de los más conocidos son el ácido salicílico, el glutaraldehído y derivados undesilénicos. Dentro de los conservantes que aún siendo de amplio espectro son más efectivos contra bacterias, encontramos las clorhexidinas, las hidantoínas y el fenoxietanol. Dentro de los conservantes que aún siendo de amplio espectro son más efectivos contra hongos, encontramos a la mayoría de los que usamos y están los sorbatos, los benzoatos y algunos que ya están siendo descontinuados como los parabenos. Cuando vamos a los agentes conservantes y sus familias, encontramos que las principales de ellas son los de tipo ácido, los alcoholes, los derivados fenólicos, los donadores de formaldehído y otros. Algunos de ellos, en es que la mayoría, no está aceptado en cosmética natural. Ahora vamos a ver al conservante del que vamos a hablar en esta ocasión, que es el Cosgar o Geogar. En este caso, este conservante sí es aceptado en cosmética natural. Esta es una tabla que proporciona Ecocer, donde dice lista positiva de los ingredientes de síntesis y de origen mineral autorizados. En esa tabla están los ingredientes de síntesis, que son del tipo conservador, y encontramos al alcohol bencílico y el ácido dihidroacético y sus sales. Estos dos son los componentes principales de nuestro conservante. Aquí vemos el Cosgar y aquí vemos que tiene el certificado de Ecocer. El Cosgar, también llamado Geogar 221, es el nombre comercial para el ácido dihidroacético con alcohol bencílico más agua. Este nombre comercial se lo dio su productora, la empresa Lonza, que es una empresa suiza. Este es un conservante aprobado a nivel mundial para cosméticos y productos de cuidado personal. Es un conservante con actividad de amplio espectro que impide el crecimiento de gérmenes.
Se dice que no provoca irritaciones cutáneas, sin embargo este punto lo vamos a analizar más adelante, y que no es sensibilizante. El alcohol bencílico que lo compone es un líquido incoloro, al cual tiene un olor agradable, es límpido. La peligrosidad del alcohol bencílico respecto a la piel nos dice que puede absorberse y provocar irritaciones leves e enrojecimientos en los ojos. También es importante decir que ese es el alcohol bencílico puro, pero cuando lo usamos en el Cosgar es una mezcla que aparte se va a diluir en nuestro cosmético. Se encuentra en forma de ésteres en aceites esenciales como en el nardo, en el jazmín y en el jacinto, los cuales se preparan sintéticamente para ser usados en perfumería. El ácido dihidroacético es un fungicida y bactericida, mientras que el alcohol bencílico tiene una acción más bien bacteriostática. El ácido dihidroacético sí es un fungicida, quiere decir que elimina hongos, o bactericida, que elimina bacterias, y es empleado en la industria alimentaria como aditivo conservante. Por regla general aparece bajo la denominación E265. La molécula de ácido dihidroacético tiene una configuración de tipo pirona. En general, el Cosgar contiene alcoholes y ácidos orgánicos de la clasificación anterior que revisamos, y su modo de acción específico es lisis o ruptura de las membranas de los microorganismos, haciendo que así muera. Si vamos a una hoja de un proveedor, podemos ver el INSI, en este caso aquí nos falta el agua, la composición en porcentaje y las propiedades que tiene físicas, cosméticas, químicas, organolépticas de nuestro producto. Por eso es muy importante que revisemos la hoja específicamente del proveedor que nos vendió el insumo. Aquí en propiedades físicas tenemos que anotar si es soluble en agua o no. La mayor parte de los conservadores tienen que ser solubles en agua, sin embargo algunos de ellos son sistemas donde algunos son solubles y otros no. En el caso del Cosgar, este sí es soluble en agua y tiene un olor ligeramente intenso. Sus propiedades cosméticas como tal es que es un conservante y el ácido dihidroacético es un antifúngico. Ahora, esto es otro de los valores que tenemos que anotar en una hoja de seguridad de un producto. El intervalo de pH en el que va a funcionar es de 2 hasta 7. Este valor es de los más importantes que podemos obtener porque significa que nuestro conservante va a trabajar óptimamente de 2 a 7. Si trabajamos en pH 7.5 o de 1.5, nuestro conservante no va a tener la capacidad de poder actuar y por lo tanto es como si no pusiéramos nada. Nuestro conservante no va a ser efectivo. Después vienen las concentraciones de uso. Es muy importante porque depende de la cantidad de agua que tenga tu producto. Cuando nosotros vemos un rango como este, por ejemplo de 0.2 a 1.1, no sabemos cuál de las dos cantidades usar. Sin embargo, como guía es cuando tu producto tiene poca cantidad de agua, menos de un 10%, vas a irte por el límite inferior. Cuando tiene más de un 10% de agua, vas a optar por el límite superior. Y puedes trabajar en el intervalo entre ellos. Ventajas las vamos a ver más adelante, y las desventajas es que con el tiempo el alcohol bencílico se va a oxidar a benzaldehído. Esto hace que cambie un poco el aroma de la solución y que se vuelva a almendras amargas. De las páginas de algunos proveedores, en este caso de cremas caseras de España, se obtienen algunos datos adicionales. El Cosgar es un conservante con amplio espectro, como ya lo hemos visto, cuya dosificación máxima es de 1.15%. Se utiliza en la conservación de cremas y lociones. ¿Cuánto tiempo nos va a ayudar a protegerlo? De 2 a 3 meses. Pero lo ideal es que nosotros hagamos nuestras propias pruebas antes de lanzar cualquier producto cosmético a la venta. Uso y dosificación. En cremas faciales se recomienda un 1.15% de Cosgar o de Geogar 221. Como alternativa, ellos ponen que puedes adicionar un 0.2% de sorbato de potasio para tener una mayor actividad ante hongos. En geles de duchas, en champús, en acondicionadores, en jabones, en mascarillas faciales y en lociones corporales se puede usar en un rango menor al 1%. Se pueden usar también en lociones de afeitados, en bases de maquillajes, en sombras de ojo, máscara para pestañas, productos de bebé, protección solar, etc. Excepto en aerosoles. Su poder conservante actúa en productos de 2 a 7, como ya lo vimos en la hoja anterior. Para México, en México también se distribuye el Cosgar. En este caso, este proveedor trabaja en Mercado Libre, que fue donde yo vi esta imagen, y ellos nos dicen lo siguiente: es soluble en agua, en alcohol, disolventes polares orgánicos y es insoluble en aceite. Por lo tanto, o lo disolvemos en la emulsión o lo disolvemos en la parte que se acuosa. Su uso, aquí el proveedor nos dice que hasta un 3%, sin embargo, en todas las normativas viene que el Cosgar tiene que usarse en 1.15 o 1.2 máximo. pH óptimo, si coincide con los demás, es de 2 a 7 y dice que no fue testado en animales. Y el Cosgar se puede hacer de manera artesanal. Como conocemos las proporciones, en algunos foros se han lanzado algunas ideas de cómo poderlo hacer por tu cuenta, ya que es un conservador caro. Si nosotros trabajamos para 100 mililitros o 100%, el 87% corresponde a alcohol bencílico.
el 8% ácido hidroacético y el 5% agua. La razón de que esté el agua es que el ácido hidroacético es un polvo y es insoluble, y por lo general se tiene que disolver previamente en agua antes de poderse mezclar con el alcohol bencílico. Esta sería una proporción para poderlo realizar. Uno de los inconvenientes es conseguir los reactivos como tal. Por lo general los venden en grandes cantidades y el costo no es muy accesible, pero podemos intentarlo. Llegamos entonces a los puntos claves del Cosgar. El Cosgar conserva los productos. La mezcla de alcohol, agua y ácido hidroacético tiene un efecto de amplio espectro y pueden ser usados de manera prolongada. 2. Estabiliza la fórmula. Es un agente estabilizante contra otros procesos como los oxidativos. 3. Disuelve ingredientes. Tiene una función como solvente y ayuda a disolver a otros por sus características polares. 4. Tiene actividad antioxidante. Esta mezcla tiene propiedades antioxidantes actuando sobre los radicales libres. 5. Baja la viscosidad. Esto puede ser bueno o puede ser malo según lo veamos. Eso significa que permite que las sustancias sean más fluidas. Sin embargo, en aquellas sustancias que tienen una alta densidad o que son muy viscosas, puede actuar al contrario y puede hacer que se hagan más flexibles. Siguiente, puede ser irritante para cierta parte de la población y es lo que queremos discutir. El Cosgar puede ser irritante pero solamente a nivel local. Sin embargo, no causa alergias que no existan previamente. Si las personas son alérgicas a estos componentes del Cosgar, es importante que se declaren en etiqueta cuáles son. Siguiente, no agregar sobre los 93 grados centígrados, ya que se puede producir alguna reacción peligrosa, ya que el Cosgar puede ser ligeramente inflamable. Se agrega preferentemente de los 30 a los 40 grados. Siguiente, debemos tener cuidado de dejarlo al alcance de los niños. El Cosgar no se puede consumir, ya que podría ser tóxico. Y tenemos a continuación al Geogar Ultra. Pertenece a la misma línea que el Geogar 221, también pertenece a la misma empresa que es Lonza, sin embargo su INSI cambia. Este está conformado por una gluconolactona, unas sales de calcio del ácido glucónico y el benzoato de sodio. Estos tres son sus elementos principales. Este Geogar también es reconocido por Ecocer, es de amplio espectro, y esto lo hace muy efectivo contra Escherichia, Staphylococcus, Streptococcus y hongos como Aspergillus y Candida, que son los principales contaminantes de los productos de baño. Las concentraciones a las que se usa el Geogar Ultra van del 1 hasta el 2% y tiene varias aplicaciones que vamos a ver aquí, pero también les vamos a ver más adelante. Una característica que tiene el Geogar Ultra es que tiende a acidificar. Debido a la presencia de esta gluconolactona, tiende a acidificar con el tiempo. Y por lo tanto, para usar el Geogar Ultra debemos de usar un buffer. Un buffer o amortiguador es una serie de sistemas de sales que van a permitir que los cambios de pH no sean tan bruscos y se mantengan en el rango que tú decidas. Entonces, eso se agrega a las preparaciones para evitar que el Geogar acidifique demasiado las mismas. Como vimos, tanto el Geogar Ultra como el siguiente que vamos a revisar, que es el Geogar ST, tienen certificado Ecocert. El Geogar Ultra se compone por un 70-80% de gluconolactona, un 22 a un 28% de benzoato de sodio y este gluconato cálcico a un 1%. A diferencia de los otros dos, este se presenta en forma de polvo, no es líquido, y es soluble hasta un 4% en agua. Como es polvo, es necesario previamente disolverlo, tanto a temperatura ambiente o a temperaturas elevadas. Es insoluble en aceites vegetales y en etanol. A diferencia de los otros, el Geogar Ultra sí aguanta altas temperaturas. El intervalo de pH en el que trabaja es de 3 hasta 7. Pero es más eficaces cuando los pH son ácidos, menores de 5. Es compatible con una gran variedad de ingredientes de la formulación, así como la mayoría de los tensioactivos, catiónicos, no iónicos y aniónicos. La gluconolactona es como tal un activo y un conservante. Es un activo porque es hidratante, antioxidante y trabaja como quelante. Quiere decir que captura los iones metálicos del ambiente para que estos no causen reacciones secundarias o indeseadas. También el benzoato de sodio es antibacteriano y antifúngico. Y el gluconato de calcio es un estabilizante para la gluconolactona. Este es un producto de origen natural, con protección de amplio espectro, que mejora la hidratación de la piel y tiene un perfil de toxicidad excepcional. La larga historia de uso es que no es sensibilizante y tampoco es irritante. También es uno de los más caros. El Geogar ETC pertenece a la misma línea. Este también es un conservador de amplio espectro, donde combina alcohol bencílico, ácido salicílico, glicerina y ácido sórbico. Esta combinación ofrece una protección contra bacterias gram positivas, gram negativas, levaduras y hongos. Tiene un perfil de poco olor,
por lo que es ideal para sistemas sin perfume y sistemas sensibles a las fragancias. Este también es líquido y se añade en soluciones frías o que están de 30 a los 45 grados. Otros sinónimos para este Geogar ST es microkill o plantacera. Este es insoluble en agua, por lo cual requiere la adición de tensioactivos o solubilizantes como la glicerina o algún glicol, que tiene un pH de 3 a 8, con una mayor eficiencia en un pH de 5.5 y que su concentración de uso va del 0.6 al 1%. Como ventajas, y es una de las principales por las que se usa este conservador, es que tiene muy poco olor, por lo cual es ideal para cosméticos sin perfume o fórmulas sensibles a las fragancias. Como el otro, como el Ultra, mantiene un margen de seguridad excelente. Como desventajas del Geogar ETC, tenemos que el ácido sórbico puede afectar también la viscosidad, como lo hemos visto con toda la línea de Cosgar o de Geogar, y la estabilidad de las emulsiones. Es sensible a la oxidación, que produce una decoloración y un olor potencial a disolvente. Es también inestable a temperaturas por encima de 38 grados centígrados. Este conservante solamente tiene una vida útil de 1 año y si se utiliza con arcilla, los productos tienen una vida útil de 6 meses. El alcohol bencílico se oxida a benzaldehído, lo que hace que con el tiempo, de no tener olor, pase a tener un olor a almendras amargas. ¿El Cosgar se puede usar en pastas dentales? Tanto el Cosgar 221, el Geogar Ultra y el Geogar ST pueden ser utilizados en cuidado oral. Son parte de las aplicaciones para las cuales están destinados, que es el cuidado oral. Sin embargo, debemos tener mucho cuidado de no exceder la cantidad permitida por el fabricante, ya que la mucosa oral es mucho más delicada. Ahora, como reflexiones, ¿qué debo de tener en cuenta al elegir mi conservador? Primero, la filosofía de trabajo. Si tú realizas cosmética natural, si tú realizas cosmética con ingredientes naturales o cosmética convencional, tú vas a decantarte por algunos conservadores o por otros. La capacidad como microbicida o el espectro. Ciertos elementos se pueden vender solos, sin embargo lo mejor es elegir microbicidas de amplio espectro. El tipo de preparado y la cantidad de agua libre. ¿Qué tipo de preparado cosmético voy a realizar? ¿Un gel? ¿Una crema? ¿Qué características tiene? ¿Qué composición tiene? ¿Qué elementos pueden causar que proliferen más rápido los microorganismos? ¿Y qué cantidad de agua libre tiene? Esto es agua que no está ligada a otro compuesto. Siguiente, el pH de mi preparación. El rango de pH en que actúa un conservador está relacionado con el pH de tu solución. Por lo tanto, tienes que tener desde el diseño y tienes que tener en cuenta qué conservador va a ser el más adecuado para el pH final que vas a lograr. Siguiente, la consistencia de mi preparación. El área donde lo aplicaré, debido a que tenemos diferentes pHs, diferentes grosores en la piel, diferente nivel de absorción y diferente sensibilidad. Siguiente, los compuestos que pueden interaccionar con mi conservador. La mayoría de ellos está descrito dentro de sus hojas de seguridad o sus hojas técnicas. Sin embargo, es importante tenerlos en mente para saber que no puedan causar una reacción que lleve a la producción de compuestos secundarios que son indeseables. Siguiente, la vida útil de mi conservador. Siguiente, alergias conocidas de la persona. Por eso es muy importante que los conservadores se desglosen dentro de las etiquetas para que el usuario tenga la opción de visualizarlos y poder prevenir alguna irritación. Siguiente, y no menos importante, el precio y la disponibilidad. La mayoría de esos conservadores son caros. Dentro de toda la línea de los conservadores que vamos a analizar son de los más caros, pero también son de los más eficientes. Y también tenemos que analizar que existen en nuestro país. Aunque son de uso mundial, la mayor parte de ellos tiene que ser importado a países como en Latinoamérica y algunos no se encuentran disponibles en ciertas áreas. Entonces tenemos que saber que podamos acceder a ellos. Y finalmente, el valor agregado que le queramos dar. Por ejemplo, en el Geogar Ultra tenemos que tanto es un conservante como es un activo cosmético. Ahora la pregunta no es si podemos no usar conservante, sino si usamos conservante o si usamos autoconservante. Una alternativa posible que permite reducir o eliminar el uso de conservantes es cuando el formulador aprovecha las propiedades antimicrobianas que pueden tener algunos ingredientes cosméticos como alcoholes, detergentes, fragancias, antioxidantes, o trabaja a pHs extremos o con baja actividad de agua, o sea, agua contenida libre en un cosmético. Si controlas la carga microbiana mediante normas correctas de fabricación y si utilizas envases de un solo uso y que no permiten el contacto del producto con la piel del usuario o con el ambiente, y solo bajo esas condiciones vamos a poder hablar que tienes un producto autoconservado. Y entonces, ahí sí, puedes prescindir de los conservantes. Entonces, es importante que analicemos cuál es el que nos viene mejor. Para cosmética natural hay una gran variedad de conservantes y los estaremos analizando. Con eso terminamos el tema del Cosgar. Si tienen alguna duda, por favor, déjenla en comentarios. El siguiente conservante que vamos a analizar es el Leucidal y también es apto para cosmética natural. Chicos, esto es todo por mi parte. Como siempre, muchas gracias y un gran abrazo.